Bien. Eh, Llegamos al final de la serie que vimos por título, el mismo título del libro que nos ayudó a estructurar esta serie, el drama de las escrituras. Y como hemos llegado a este final del recorrido, ¿cierto? La estación terminal de nuestra línea del metro, y lleva, ¿cierto?, por nombre El Retorno del Rey. Ya para los amantes de Tolkien se habrán recordado a una eh, de los escritos de él, ¿cierto?, del Señor de los Anillos, que justamente lleva el mismo título, El Retorno del Rey, y tiene justamente que ver con, tanto con lo que Tolkien habla, por un lado, y con lo que la palabra de Dios nos muestra eh, sobre el retorno del rey. Nosotros habíamos visto hace un par de semanas atrás cómo el rey venía, ¿ya? Y hasta fue bien interesante cerca del Adviento y Navidad haber tenido una predicación sobre el Adviento, sobre la venida del Señor, sobre el tiempo, ¿cierto?, que vamos a conmemorar de aquí a poco, sobre el cual también vamos a tener algunas predicaciones. De hecho, a partir de la próxima semana vamos a tener una serie de dos predicaciones en la epístola de Judas, ¿ya? En la carta de Judas. Vamos a eh, tener esas dos predicaciones para comenzar el día domingo 27 de noviembre, si no me equivoco, con la temporada de Adviento, ¿ya? Queremos eh, dejarnos permear por este tiempo, estas fechas, entonces para que tengamos nosotros tal vez personas que queramos que oigan el mensaje del Adviento, ya sea a través del video o poder invitarlos a este lugar, va a ser un buen momento para que podamos escuchar sobre la palabra de Dios. No obstante, el día 27, si no me equivoco, voy a revisar la fecha porque puedo estar equivocado, pero eh, claro, el domingo 27 yo no voy a estar acá, ¿sí? Porque voy a estar en nuestra iglesia madre en Brasil, en la ciudad de Curitiba, y ahí hemos pensado en poder tal vez, que tienen el culto en el mismo horario, poder, porque me toca predicar allá, en Brasil, ¿ya? La dificultad tal vez va a estar en en el idioma, ¿ya? Pero ahí estamos todavía coordinando bien cómo lo vamos a hacer para poder tener, ¿cierto?, ese día acceso a una ceremonia que se va a hacer allá de envío, al mismo tiempo que las ceremonias en sí de ordenación y envío, entonces, para que lo pueda ver también la iglesia a distancia, ¿ya? No podemos viajar todos a Brasil, habría sido muy bueno, pero claramente no se puede. Ahora, volviendo a nuestro tema del día de hoy, yo los quiero invitar a que podamos leer en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, casi el último capítulo de la Escritura, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 8. La palabra del Señor dice así: Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. El que está sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. También me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras,
y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. En este fin de la historia, que claramente continúa en el capítulo 21 y en el capítulo 22 del libro de Apocalipsis, la palabra nos muestra, ¿ya?, lo que Juan vio, y obviamente apunta y nos permite a nosotros acercarnos a este desenlace, ¿ya?, a este retorno del rey, porque efectivamente todo el libro del Apocalipsis, si nosotros pudiéramos leerlo de manera cuidadosa, ¿ya?, tratando de comprender el simbolismo que esconde también por detrás, vamos a ver que, y esto ya lo he dicho anteriormente, es la historia de la redención contada 7 veces, desde la creación hasta la consumación, pero con énfasis en cosas diferentes, ¿ya? Y en el capítulo 19 nosotros vimos, ¿ya?, a los que han leído claramente el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19 se ve justamente el juicio y cómo Satanás también es condenado y es lanzado al lago de fuego y azufre, ¿ya? Por lo tanto, luego de eso, comienza el relato que nosotros acabamos de leer acá. Y en esta última predicación, nosotros estamos frente al gran tema no solo del Apocalipsis, sino que al gran tema de toda la Escritura, ¿ya? El gran tema central de toda la Escritura. ¿Y cuál es ese gran tema de toda la Escritura? Que la victoria le pertenece a Cristo. La victoria es de Él. Y no solamente de Él, sino que también de su pueblo, en contra de todos sus enemigos. Fíjense, hermanos, que cuando se aborda algún texto del Apocalipsis, en muchos casos se hace con temor por el lenguaje que usa, ¿ya? Fuego, azufre, dragones, bestias, juicio, ¿ya? Y eso a veces genera una cierta resistencia a acercarse al libro del Apocalipsis. Sin embargo, el Apocalipsis es una gran fuente de esperanza para la iglesia. Es una fuente de esperanza en el obrar de Dios, en lo que Dios está haciendo. De ahí la insistencia de Juan de repetir 7 veces el mismo mensaje, para que la iglesia tenga la seguridad que él está pensando como hebreo que era, como judío que era. Entonces, al repetir 7 veces la misma historia, es simplemente atraer a sus oyentes la seguridad de que todo lo que está contando va a ser verdad, es realidad, es perfecto. Por eso la utilización de esas 7 veces. Ahora, sin embargo, el Apocalipsis también tiene este lenguaje, ¿cierto?, figurado, que vamos a ver algunas cosas sobre él en lo que al menos nos presenta en esta parte de acá. Ahora, en las páginas del Apocalipsis, nosotros encontramos el sentido de toda la creación, y eso es muy interesante, porque si comienza la escritura con el Génesis, donde se nos cuenta la creación, Apocalipsis nos viene a contar cuál es el desenlace de toda esa creación que Dios creó, de todas las cosas que Dios creó. Y allí nosotros vemos el fin del pecado, que lo presenta la escritura en el Génesis, y también vemos la destrucción de Satanás, que también es presentado por primera vez en el libro de Génesis. Entonces, en cada una de las páginas del libro del Apocalipsis, nosotros podemos ver el encuentro del autor de nuestra fe, que es Jesucristo, con sus escogidos. Es allí en donde realmente llega este punto cúlmine de todo lo que la Biblia nos ha contado desde sus primeras páginas hasta las últimas páginas. Y aquí es donde en el Apocalipsis nosotros encontramos la corona de la esperanza de los santos, que es poder habitar con Dios, poder estar con Dios. Es el fruto del amor de Dios al entregar a la iglesia, ¿cierto?, a esta novia, a su hijo, y el momento en el cual el Padre le entrega todas las cosas al Hijo. Es muy interesante ver esta historia, cómo es contada esta historia. Ahora, particularmente, nosotros hemos abordado un par de versículos aquí, en el primero de los 2 últimos capítulos del Apocalipsis, pero como yo les decía, anteriormente Juan había escrito cómo Satanás es arrojado en el lago de fuego y azufre. Eso está ahí en el Apocalipsis 20, versículo 10, y como Satanás ha sido echado al lago de fuego, ya no queda ningún otro enemigo, salvo la muerte, que también es arrojada. De hecho, la palabra dice que la muerte es el último enemigo a ser derrotado. Ahora, lo interesante es que Juan nos conduce, con su narrativa, a que entendamos que somos vencedores, a que podamos entender que tenemos la victoria. De hecho, somos más que vencedores, como dice la palabra, por medio de aquel que nos amó, ¿sí? ¿Y quién es el que nos amó?
Dios en Cristo y Cristo nos ama a nosotros, ¿ah? Siendo Cristo parte de la Trinidad, porque no solamente Cristo triunfó, sino que nosotros también, como dije al principio, hemos vencido en Cristo sobre todos nuestros enemigos. Y eso es lo que permite que el pueblo de Dios tenga la posibilidad de vivir y de reinar con Cristo por la eternidad. No es una obra nuestra, no es algo que nosotros podamos ganar, sino que es la obra que dice Cristo. Pero veamos un poco mejor lo que nos dice el texto. El tema final y el más hermoso del Apocalipsis se revela justamente en el versículo número 1, que dice que hay un cielo nuevo y una tierra nueva. E inmediatamente después nos revela la nueva Jerusalén, ¿ya? Siendo parte de esto, ahí en el versículo número 2. El comentarista William Hendrickson, que tiene un libro que se llama Más que Vencedores, a propósito de lo que hemos estado comentando hasta acá, Hendrickson trabajó los textos, ¿cierto?, de análisis del Nuevo Testamento con Simon Kistemaker. Fueron dos autores que dieron vida a uno de los comentarios de la escritura más importantes muchas gracias, más importantes de la escritura. ¿Ya? Nosotros vemos en todo el Nuevo Testamento de Kistemaker y de Hendrickson. Ahora, lo interesante es que solo para el Apocalipsis, Hendrickson escribe un libro distinto a Kistemaker porque no estaban de acuerdo en la forma de interpretar el libro del Apocalipsis. Pero William Hendrickson plantea un interesante paralelo con el Génesis. Acá leo lo que plantea William Hendrickson. Él dice, en Génesis se nos dice que Dios creó los cielos y la tierra. Y Apocalipsis describe un nuevo cielo y una nueva tierra. Fíjense bien, vamos de nuevo ahí al texto, y efectivamente muestra al cielo nuevo y a la tierra nueva en ese mismo orden. Nosotros habíamos visto en Génesis que el Señor había creado los cielos y la tierra. Después veíamos ahí en el versículo 4 del capítulo 2 de Génesis que decía que el Señor creó y luego repetía la tierra y los cielos de forma invertida, mostrando que el centro de toda la historia era el Dios creador, ¿ya? Y eso es lo que nosotros estamos viendo acá, una nueva creación, ¿ya? Y eso es lo que destaca justamente William Hendrickson cuando él hace esta comparación. Ahora, por otro lado, dice que en Génesis son creados el sol, la luna y las estrellas. Y en Apocalipsis nosotros leemos que la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen dentro de ella porque, dice Hendrickson, la gloria de Dios ilumina la ciudad y el cordero es su lumbrera. ¿Ya? Ahí vemos otro paralelo interesante. Luego él dice que en Génesis se describe un paraíso perdido y en Apocalipsis nos describe un paraíso restaurado. Génesis describe la astucia y el poder del diablo, pero en el Apocalipsis se nos dice que el diablo fue atado y lanzado al lago de fuego y azufre. Por otro lado, dice que el Génesis narra al hombre huyendo y escondiéndose de Dios. Que nosotros lo vimos eso también en las primeras predicaciones de esta serie. Pero en Apocalipsis se nos narra la más maravillosa e íntima comunión entre Dios y el hombre redimido. Fíjense en lo que dice el versículo 3. El tabernáculo de Dios está entre los hombres, y él, Dios, habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. O sea, aquello que ocurría antes de la caída, se vuelve a restaurar. Vuelve todo al estado original, en el plan de Dios, como Dios lo había creado. Y por último, dice Hendrickson, mientras en Génesis el árbol de la vida es quitado, en el Apocalipsis la humanidad es restaurada y se le da el derecho de llegar al árbol de la vida. O sea, aquello que fue quitado por Dios, ¿se acuerdan? Con este ángel que impedía con su espada que el hombre se acercara, ahora ya no está ese ángel con esa espada y se le da a la humanidad restaurada el derecho de poder acceder al árbol de la vida. Ahora, no hay duda de que el asunto central de todo el Apocalipsis y de toda la Escritura es que Cristo es el vencedor. Eso nosotros lo podemos ver en todas las páginas de la Biblia, a pesar de que nos va contando paulatinamente toda esta historia.
Y eso es importante. ¿Por qué? Porque no podemos nosotros pensar que el diablo es vencedor de alguna cosa. ¿Ya? Y esto, queridos amigos y hermanos, es muy importante, sobre todo en nuestros días. Porque si nos rendimos a las narrativas no bíblicas, que hay muchas, entre ellas las narrativas políticas, por ejemplo, podemos ver de que se levantan voces maniqueístas. ¿Ya? El maniqueísmo es esta forma de pensar en donde se cree de que existen las fuerzas del bien y las fuerzas del mal y que tienen el mismo poder y batallan entre ellas y luchan entre ellas. Eso no es bíblico. Nosotros no vemos absolutamente nada similar a eso en toda la Escritura. Cristo solamente es el victorioso. ¿No? Cristo solamente es victorioso y ni Satanás ni sus huestes tienen siquiera la posibilidad de alterar un poco, en nada, los planes de Dios. Por lo tanto, pareciera ser que vemos los planes de Dios aparentemente frustrados por un tiempo. Y eso también nos puede generar en nosotros cierta angustia, cierto temor, ¿sí? Sobre todo cuando uno enciende el televisor y ve las noticias. ¿Sí? Pero, en realidad, los planes de Dios no están siendo frustrados, en lo absoluto. Él es el que va a triunfar completamente. Entonces, si realmente nosotros creemos que la Biblia es nuestra única norma de fe y de práctica, no podemos hacer escatología a partir de las noticias. No se puede. Sino que tenemos que hacer toda nuestra escatología a partir de las promesas del Dios santo y fiel que tenemos. Esa es la única manera en que nosotros tenemos de poder acceder a la doctrina escatológica, a las doctrinas del fin de los tiempos. Y en esa doctrina bíblica, Cristo es vencedor. Hermanos, no pensemos que esta visión solamente es futura, que también nosotros podríamos decir, sí, pero esto va a ocurrir en el futuro. ¿Por qué? Porque por la obra perfecta de Cristo en la cruz es una visión futura, pero también es presente. Ahora, nosotros nos podemos preguntar, ¿cómo puede ser eso posible? ¿Cómo es posible que lo que acabamos de leer sea futuro y por otro lado también sea presente? Hermanos queridos, cada domingo en el culto nosotros tenemos una vislumbre de Dios estableciendo su tabernáculo en medio de su pueblo. Cada domingo. Cada domingo la gloria de Dios se manifiesta en cada iglesia local que existe en todo el mundo. Solo si su palabra es predicada. Porque es Él el que nos está hablando. Él nos llama, fíjense, Él nos llama a la adoración. ¿Qué es lo primero que hacemos nosotros? Leemos la palabra que nos invita ¿a qué cosa? A la adoración. Es Él el que nos busca para que le adoremos. Él es la luz del centro que ilumina nuestras penumbras, nuestra oscuridad. Por eso confesamos nuestros pecados. Es Él el que elimina, el que enjuga nuestras lágrimas. Las lágrimas del dolor del pecado, pero también las lágrimas de las angustias, de los tiempos que estamos viviendo. Es Él el que nos hace, es Él el que nos habla a través de su palabra. Entonces lo que nosotros vemos desde aquí, desde lo que acabamos de leer ahí en el capítulo 21, del 1 al 8, y hasta Apocalipsis capítulo 22, versículo 5, es una descripción del cosmos redimido del futuro, simbolizado por qué cosa? Por la iglesia redimida en la actualidad. Es en la iglesia, es en cada encuentro de hermanos en Cristo donde esto ya está ocurriendo. Y cada domingo está ocurriendo. Y lo que a mí me llama la atención es que Dios quería que nosotros supiéramos eso. Por eso lo deja escrito allí en el libro del Apocalipsis. De hecho, le dice, fíjense en cómo lo plantea Dios mismo a Juan. Dice que el que está sentado en el trono le dijo, hecho está, soy el alfa y el omega, ¿cierto? Le dice, escribe, perdón, en el versículo 5, dice, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. O sea, Dios quería que nosotros supiéramos esto. Y eso, hermanos queridos, nos debería a nosotros renovar en nuestra esperanza de lo que estamos viviendo hoy, a pesar de las circunstancias, porque sabemos que tanto aquí en la tierra, en este momento, como en el futuro venidero, Cristo es vencedor. Amén. Es el Rey el que está retornando. Y cada domingo retorna. Y cada domingo está. Y cada día de la semana está.
Pero el domingo es el día especial, ¿por qué? Porque nos encontramos con Dios a través de la predicación de su palabra. Sí es verdad que a veces los simbolismos del Apocalipsis nos pueden confundir, como dijimos delante. Por ejemplo, cuando nosotros vemos acá, dice que el primer cielo y la primera tierra han desaparecido. Eso ha generado algunas interpretaciones del Apocalipsis que plantean la destrucción del mundo como nosotros lo conocemos. Pero imaginemos un poco lo que está diciendo Juan acá. Él dice que la tierra ha sido sometida, a purificación. ¿Cierto? Cuando nosotros vemos en los capítulos anteriores diferentes maneras en que lo plantea Juan, como les dije, lo repite 7 veces, y nos muestra efectivamente que ha pasado por un proceso de purificación. Entonces, fíjense, todo pecado, toda injusticia, toda muerte ha sido quitada. Ya no existe. La tierra, habiendo sido sometida a purificación, ha renacido. El universo completo ha nacido de nuevo. Y ojo aquí, porque la palabra griega que se usa acá implica de que este es un mundo renovado y no otro mundo, sino que es el que nosotros conocemos, pero que está completamente renovado. O sea, es el mismo cielo y es la misma tierra. ¿Bien? Pero han desaparecido. ¿Cuáles? Los antiguos cielos y la antigua tierra. Entonces, fíjense, hermanos, acá, que al decir que es un mundo renovado y no otro mundo, nosotros entonces podemos entender que aquello que entró por el pecado al mundo, entre ellos, por ejemplo, como Dios le dice a Adán, la tierra ahora va a generar cardos, espinos, y van a dificultar tu trabajo en la tierra. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos acá? Nosotros hemos visto que no hay malezas, ya no hay espinas, tampoco hay cardos. Aquellas cosas que fueron fruto del pecado, como han pasado por purificación, fueron quitados y entonces la tierra ha sido totalmente renovada. Imagínense esto, hermanos. Imaginen esto. Al ser renovado entonces la tierra y todo lo que hay debajo del cielo va a poder tener su máximo potencial realizado. Recuerdo con eso una pregunta que hizo Nicanor a el pastor Guilherme de Carvalho allá en Brasil. Cuando nosotros tuvimos la pérdida de un bebé estando allá, Nicanor le preguntó a el pastor Guilherme cómo iba a ser su hermano, ¿ya? Que él no lo pudo conocer aquí en esta vida, pero sabiendo que es un hijo del pacto, ¿cómo va a ser ese hermano? Tenía la duda si va a ser grande, chico, va a ser un feto, de cómo lo va a encontrar. Y recuerdo que Guilherme le respondió, el pastor Guilherme le respondió a Nicanor, le dijo, mira Nicanor, si el pecado fue causando estragos en nuestra vida, nosotros como seres humanos partimos débiles, nos vamos fortaleciendo, vamos creciendo, y llegamos a un punto en nuestra vida en que estamos en nuestro máximo potencial, a pesar de nuestra naturaleza caída, de nuestros cuerpos que están siendo corrompidos por el pecado, pero llegamos igual a un punto en el que tenemos muchas energías, tenemos mucha fuerza, nos podemos desarrollar por completo. Y después comienza un declive, ¿no es cierto? Un declive hacia un momento en el cual ya no tenemos ni las mismas fuerzas, ni tenemos el mismo potencial. Ahí entonces el pastor le dijo a Nicanor, yo creo que en el cielo todos vamos a estar en un máximo potencial, justamente por lo que dice acá. Entonces, ¿cómo vas a encontrar a tu hermano? En su máximo potencial, donde también todos vamos a estar en ese máximo potencial, ¿ya? O sea, vamos a ser todos jóvenes. Porque cuando Dios crea a Adán, lo creó en su máximo potencial, con todas sus capacidades, no lo hizo un bebé. De ahí entonces la idea de que, claro, en el cielo tal vez no van a nacer bebés, o en la nueva naturaleza, en la nueva creación no van a nacer bebés. Algunos interpretan eso como parte de. El punto es que vamos a estar en un potencial pleno, supremo, como Dios siempre lo quiso, no en lo que queda de nosotros, en la medida que el tiempo y las consecuencias del pecado pasan por nuestra vida. Entonces, ha desaparecido el cosmos donde el dragón, la bestia, el falso profeta y la gran ramera cometían toda su iniquidad. Eso desapareció. Eso ya no existe, eso ya no está.
El mar, fíjense que habla del mar. El mar dice acá que ya no existe. Y ahí uno dice, entonces, ¿qué es lo que va a haber? Si no hay mar, ¿qué es lo que hay? Ahí nosotros vemos un simbolismo. Porque el mar con sus olas son en toda la escritura, de ahí también la idea que se toma del diluvio universal. O sea, de ahí en adelante comienzan a escribir sobre el mar con esa imagen, con cómo el mar se agitaba y movía el arca de Noé, justamente como un emblema de iniquidad y de conflicto. Es el castigo de Dios lo que generó que las olas se agiten en contra del arca. Y de aquí en adelante todos los escritores bíblicos comenzaron a tomar el mar como un símbolo de conflicto. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con los discípulos en el mar de Galilea? Viene un viento y se movían las aguas y ellos pensaban que iban a morir. La palabra siempre nos muestra al mar como un emblema de inquietud y de conflicto. Entonces, ¿qué es lo que no existe? El mar, el agua, ya no hay conflicto ni tampoco hay inquietud. La inquietud de nuestros corazones se va a terminar y el conflicto también se va a acabar. ¿Ya? Y es interesante porque si ustedes se fijan, cuando nos habla sobre esto, Juan ya viene hablando sobre el fin del conflicto. No nos olvidemos de que ha repetido 7 veces la misma historia. Por ejemplo, en Apocalipsis 13:1 y en Apocalipsis 17:15, él nos habla de que las naciones y sus conflictos se terminan. O sea, no va a haber conflicto entre naciones porque va a ser un solo pueblo. Y eso es muy interesante porque eso choca muy fuertemente con las narrativas de este mundo. Porque por un lado algunos dicen, no queremos más fronteras, como diría una canción de Los Prisioneros. ¿Sí? No necesitamos banderas. Pero desde la perspectiva humana, eso jamás se va a lograr. Pero en la perspectiva divina, ese anhelo humano sí es real y sí existe, pero es el Señor el que lo va a lograr, es el Señor el que lo va a cumplir. Al final de cuentas, el cosmos completo es renovado, porque de tal manera amó Dios al cosmón, dice la palabra, al mundo, al universo, a la creación toda. Dios amó tanto su creación que ¿qué cosa hizo? Envió a su único hijo para que, aparte de renovar todas las cosas, todo aquel que crea en él no se pierda, no tenga vida eterna. Eso es muy interesante y Juan lo está mostrando también acá. Y ojo, es Juan el que escribe ese mismo versículo que acabo de citar. Es el mismo autor, es la misma teología la que está por detrás. Ahora lo interesante es que en ese cosmos renovado, en ese lugar, aparece, como fíjense ahí en el versículo, eh, en el versículo 2, ¿cierto? Dice que aparece la Nueva Jerusalén. Ahora lo interesante es que Juan está haciendo acá también un contraste con la Jerusalén terrenal, ¿ya? O sea, esta Jerusalén en la nación Israel, ¿ya? En el pueblo nación Israel. Fíjense que en esta parte de la Biblia se le llama santa. Se le llama santa. ¿Y es santa por qué? Porque ha sido separada del pecado y ha sido consagrada como una novia eternamente de Dios al Hijo. Fíjense lo que dice el versículo 2. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, o sea, la Jerusalén renovada, que descendía del cielo, coma, de Dios. ¿No? No es que descendía del cielo de Dios, como si nunca el cielo hubiese sido de Dios, sino que del cielo, de Dios, o sea, es obra de Dios. Él es el que renueva la Jerusalén, la hace nueva, y ¿qué es lo que más dice? Preparada como una novia ataviada para su esposo. ¿Quién es el esposo? Cristo. Entonces el padre prepara a la novia para su hijo. Esto tiene mucho que ver con la cultura judía, con las culturas de Oriente, la verdad, en general, en donde efectivamente las novias eran preparadas, ¿ya? Pero lo interesante es que Dios mismo está preparando a la novia de su hijo para entregársela. ¿Para qué? Efectivamente, como una novia entregada eternamente a Dios. Y esta Jerusalén nueva y santa, claramente es la iglesia. O sea, el mensaje simbólico que Juan está usando es la iglesia.
porque la iglesia es la esposa de Cristo. Y, como dice Hendrickson, es el que hace el que muestra esto, ¿ya? Ahora, esto es súper evidente en el texto por el hecho de que aquí y en muchas otras partes de la Biblia nosotros vemos justamente que a la iglesia se le llama la novia o se le llama también la esposa del Cordero, ¿ya? Vamos a leer ahí en Isaías 54:1. Isaías 54:1 dice: grita de júbilo, oh estéril, la que no ha dado a luz. Prorrumpe en gritos de júbilo y clama en alta voz la que no ha estado de parto. Porque son más los hijos de la desolada que los hijos de la casada, dice el Señor. Un llamado a qué? A la alegría y al gozo de poder dar un fruto verdadero. Que claramente ese fruto lo da el Señor. Luego, bueno, en el versículo 2 en adelante habla, ¿cierto? Ensancha el lugar de tu tienda, extiende las cortinas de tus moradas, no escatimes, alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas, porque te extenderás hacia la derecha y hacia la izquierda. Tu descendencia poseerá naciones y poblarán, perdón, ciudades desoladas. De ahí en adelante sigue Isaías narrando cómo el pueblo de Dios crece, se prepara y es formado por Dios mismo. Y eso es algo que no es obra humana, sino que es obra del Señor. Vamos ahí a Efesios 5, Efesios, sí, 5:32. En Efesios 5:32, grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. Ahí resume lo que he estado hablando anteriormente, donde habla justamente de la relación entre Cristo y su novia, Cristo y la iglesia, ¿ya? Eh, el apóstol Pablo está hablando acá a los matrimonios y los hace mirar hacia la perfección de una relación plena entre Cristo y la iglesia. Él dice, maridos, por las mujeres les dice, ¿cierto? Esposas, sométanse a sus maridos en todo, y a los hombres les dice, maridos, amen a sus mujeres como Cristo ama a la iglesia que se entregó por ella. Eso nosotros lo vemos ahí en el final revelado, porque es propio Dios que va trabajando y obrando en la vida de la novia de su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para las bodas del Cordero, que son narradas justamente también en esta parte de la Escritura, en el libro del Apocalipsis. En el Antiguo Testamento, es interesante que también se representa a la iglesia como una ciudad. De hecho, el propio Jesucristo dice, ustedes son como una ciudad sobre una colina que no se puede esconder. ¿Por qué no se puede esconder una ciudad en una colina? Por las luces. Y en la misma parte de la Escritura, Jesús le dice a la gente que lo está escuchando, ustedes son la luz del mundo. Por lo tanto, no se pueden esconder, ¿no? Entonces también es la iglesia, se representa en la Escritura como una ciudad. Bíblicamente, una ciudad representa residencia permanente, representa muchos habitantes, representa protección y representa seguridad. No son nuestras ciudades, ¿ya? Donde no tenemos ni protección, ni seguridad, ni nada de eso. Bíblicamente hablando, es todo eso. Y lo interesante es que dentro de la ciudad, si seguimos leyendo el Apocalipsis de lo que leímos nosotros en adelante, nosotros vamos a ver que dentro de la ciudad nosotros vamos a encontrar compañerismo y belleza. Compañerismo y belleza. Fíjense, son las características de la iglesia. Son las características de la novia de Cristo. Es verdad que este compañerismo y belleza es incompleto, pero como yo decía hace un rato atrás, nosotros estamos viendo cada domingo el reflejo de lo que Juan está diciendo en este lugar, porque es dentro de la iglesia en donde tanto el compañerismo como la protección, como la seguridad, como el lugar en donde la gente debiese anhelar tener su residencia permanente, debería ser la iglesia. Todavía con los problemas del pecado, pero ciertamente camino a la perfección. Y esa perfección futura. Por eso he estado diciendo que es algo futuro, pero al mismo tiempo también es presente. Y lo que es más interesante en lo que Juan está escribiendo es que él dice que proviene de Dios. Yo hice un énfasis cuando leímos el texto, proviene de Dios. ¿Y esto por qué? Porque la iglesia
nace de lo alto. La iglesia es obra del Espíritu Santo de Dios. Por eso decimos en el credo apostólico, creo en el Espíritu Santo, y luego decimos en la Santa Iglesia Universal, porque la iglesia es obra del Espíritu Santo. También se nos muestra en el texto una comunión íntima entre Dios y su pueblo, ¿verdad? Donde leímos recién allá, Él habita con ellos, ¿cierto? Eso que nosotros leímos ahí, en parte ya ocurre, porque somos habitación ¿de quién? Del Espíritu Santo. O sea, ya ocurre parte de lo que está diciendo Juan acá. Sabiendo que la perfección de esto, ¿ya? Esta relación íntima, completa y plena, es algo que aún vendrá. O sea, siempre estamos en este juego del ya, pero todavía no. Las cosas ya están ocurriendo, pero todavía no van a ocurrir. Y en esa dinámica, el pueblo de Dios espera el retorno del rey. Por último, Juan escucha la voz del que está sentado en el trono y que le dice, ¿cierto? He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Hermanos, no solamente Dios puede... lo que Juan nos muestra con eso, porque la forma en que lo dice, he aquí, ¿cierto? Nos está mostrando que solamente Dios puede hacer esto. ¿Ya? Solamente Dios puede hacer nuevas todas las cosas, nosotros no. La humanidad sueña en vano, tal vez que a través de una mejor educación, que a través de un mejor ambiente, mejores leyes, una mejor distribución de la riqueza, nosotros podemos lograr una nueva era humana. Sin embargo, ese sueño jamás se logra realizar. ¿Por qué? Porque ni la economía política, ni las conferencias para deponer las armas van a terminar con las armas, ni las escuelas mejores van a terminar con el problema de las personas. Esto es un detalle muy interesante porque se dice, no, el problema es la falta de oportunidades en educación. Cuando nosotros vimos, por ejemplo, en el estallido social, la gente quemando cosas, robando, hubo personas que dijeron, esas personas tienen falta de educación, son falta de oportunidades en educación. Pero cuando miramos los grandes fraudes al fisco, las personas que articulan esos fraudes son los que han tenido acceso a la mejor educación. Por lo tanto, no es un problema de educación, es un problema del corazón humano. Y entonces lo que nos está prometiendo nuestro Señor es que solamente el verdadero nuevo orden mundial no pertenece a un grupo de poderosos de este mundo, sino que pertenece solamente al Señor. Solamente Dios, a través de su Espíritu, puede hacer nuevas todas las cosas. Solo Él puede restaurar y renovar a la humanidad y al universo completo. Por eso el rey está retornando, para poder cumplir con todas estas cosas. Ya lo está haciendo a través de la iglesia. Por tanto, id y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he enseñado, y aquí estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Ya lo está haciendo a través de la iglesia. La iglesia es la portadora de la luz. La iglesia es el baluarte de la verdad. O sea, el Señor ya está haciendo, ya está renovando la humanidad. Cada vez que alguien se convierte a Cristo, la humanidad está siendo renovada. ¿Y eso lo hace a través de quién? A través de la iglesia. Pero tampoco va a tardar mucho en hacerlo definitivamente cuando el rey regrese por segunda vez. Fíjense que al final nos habla sobre el agua de vida, Jesucristo, ¿cierto? Cuando le dice a la mujer en el pozo, si tú supieras con quién estás hablando, tú me pedirías a mí el agua que quita la sed, el agua de la vida. Y es muy interesante porque Juan ve a Jesucristo que se ofrece, ¿cierto? A los vencedores se les ofrecerá beber esta agua. Lo interesante es que también la iglesia cada domingo debería ofrecer gratuitamente esta agua de vida, que es Jesucristo. En los púlpitos se debería anunciar constantemente la oferta gratuita del agua de la vida, que es Jesucristo. Ahora sí, es verdad, en la eternidad, en el cielo nuevo, en la tierra nueva, esta agua pura, que es pura solo a través de la palabra, en nuestro caso, pero en este nuevo cielo y en esta nueva tierra, va a ser derramada sobre todo ser viviente. ¿Por qué? Porque todos los que no le pertenecen van a ser arrojados al lago de fuego. Por lo tanto, vamos a tener no solamente acceso al árbol de la vida, sino que también al agua de la vida. Solo los vencedores, dice la palabra, eso lo dice en el versículo 7, solo los vencedores
recibirán estas cosas. Y el versículo 8 es un versículo que manifiesta justamente a los que no son vencedores. El versículo 8 dice básicamente que los que tienen las características o manifiestan las características de la gran ramera, que aparece en los versículos anteriores siendo también echada y lanzada al lago de fuego, sus hijos, sus herederos, dice el versículo 8, van a ser lanzados al lago de fuego y azufre y sufrirán la muerte segunda. Siendo esto, y esto es muy importante porque lo hemos dicho desde la primera predicación, el hecho de que Apocalipsis en esta parte diga de que los herederos de la gran ramera son lanzados al lago de fuego y azufre, sufriendo la muerte segunda, Dios está, en las palabras de Juan, colocando fin a la rebelión del hombre en contra de Dios. Ya no hay rebelión, ya no hay conflicto. ¿Y eso se logra cuándo? Cuando el rey regrese por segunda vez. Por eso la iglesia clama y gime, Maranatá. Ven, Señor Jesús. Hermanos queridos, con esto voy a terminar. Nuestro lugar en la historia de Dios, por su gracia, es en medio de su pueblo. Solo por gracia es en medio de su pueblo. Escondidos en Cristo, como cantábamos en el himno que cantamos recién. Él es la roca donde nos podemos esconder. Hay una hendidura donde podemos nosotros estar. Y la gloria de Dios está presente y no nos mata porque estamos escondidos en Cristo. Nuestro lugar en la historia de Dios es escondidos en Cristo. Nuestro lugar en la historia bíblica es glorificando a Dios y gozándonos de Él para siempre. Y eso es algo muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque nuestra vida presente ya es parte de la eternidad. No hay una muerte segunda para nosotros. Por lo tanto, desde el minuto en que nosotros hemos aceptado de que somos pecadores y que la única salvación que tenemos es en Jesucristo, de ahí en adelante comenzó ya nuestra vida eterna. Amén. La vida eterna comenzó el día en que nosotros fuimos quebrantados por el Señor Jesucristo y Él nos dijo, sígueme, ven y sígueme. Así que en este mundo, mientras nosotros vivimos parte de esa eternidad aquí en este tiempo presente, podemos nosotros seguir llevando a otros a conocer el mensaje de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que nos dice el Señor finalmente? Yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin de los tiempos. Por eso, cada domingo, nosotros podemos decir de que el Señor establece su tabernáculo en medio de su pueblo. Nos presenta toda la historia, la narrativa de la redención. El culto en sí es una narrativa de la redención. Para que después de que nosotros escuchamos a Él hablarnos a través de la predicación de su palabra, ser enviados a qué cosa? A seguir expandiendo el reino de este rey que viene y que su venida no va a tardar. Amén. Los invito a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú has dispuesto que nuestro lugar en la historia de la humanidad sea escondidos en Cristo y no en otro lugar. Algunos han llegado antes, otros llegarán después, pero ciertamente, Señor, el único lugar que tú nos has dado en la historia de la redención es escondidos en Cristo. Y en Cristo llevados hacia la gloria para poder habitar junto contigo durante la eternidad. Gracias por habernos dado de beber el agua de la vida, por habernos dado de esa agua que quitó nuestra sed, pero nunca más hemos querido dejar de beberla. Gracias porque tendremos acceso eterno al árbol de la vida, en donde, Dios amado, vamos a poder encontrar nuestra propia vida eterna solamente en ti, no en nuestros esfuerzos. Gracias, Padre, porque el drama de las Escrituras se transforma en alegría y en gozo, porque lo que el pecado destruyó, Cristo restauró, y porque no existe algo como una lucha entre el bien y el mal, porque el mal ya fue derrotado. Y eso es lo que tu palabra nos dice, que nos podamos aferrar, Señor, a la verdad de que podemos vencer al mal haciendo el bien. Y hacemos el bien predicando tu palabra y amando a nuestro prójimo, amándote a ti y amando a nuestro prójimo. Ayúdanos, Señor, para que cada iglesia en este mundo sea esa ciudad santa
donde la gente pueda encontrar alegría, belleza, seguridad y regocijo en ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.